Grace Mitchell había despertado ese sábado con una mezcla de nervios y esperanza. Había elegido un vestido sencillo, azul marino, que no llamaba demasiado la atención pero le daba seguridad, y se peinó ella misma frente al espejo de su pequeño apartamento en Midtown. No era la ropa de diseñador que su hermana Victoria solía ostentar en redes sociales, pero para Grace representaba algo más profundo, la intención de estar presente en un momento que, en teoría, debía ser familiar y emotivo. Mientras ajustaba un par de pendientes discretos heredados de su madre, se repetía mentalmente que, tal vez, ese día sería diferente, que Victoria la miraría no como la hermana menos exitosa, sino como parte fundamental de su vida. El Hotel St. Regis, en la Quinta Avenida, imponía desde la entrada un aire de elegancia que hacía que cualquiera se sintiera fuera de lugar si no encajaba con el nivel de lujo. Grace llegó temprano, como era su costumbre en el trabajo y en todo lo que hacía. Caminó hasta la recepción con una sonrisa contenida y entregó su nombre al encargado, esperando ver su apellido escrito en la lista. Sin embargo, el empleado tardó demasiado en responder. Movía la vista de arriba a abajo en las hojas impresas, pasaba páginas y volvía atrás, hasta que levantó la mirada con una mezcla de incomodidad y frialdad. «No está aquí», dijo con voz baja. En ese instante, el murmullo de los invitados, el tintinear de copas y el eco de un piano lejano se convirtieron en un telón de fondo doloroso. El nombre de Grace había sido borrado del propio matrimonio de su hermana. Grace intentó resolverlo con calma. Mostró su identificación. Explicó que era la hermana de la novia y pidió que revisaran de nuevo. El encargado llamó a outra pessoa, conferenciaron o tablet, y a resposta continuó a mesma. «No figura». Para no crear una escena, se apartó a un rincón del lobby y llamó a Victoria. La llamada no fue atendida. Minutos después, recibió un mensaje breve, impersonal, redactado, casi como una nota administrativa. Quedaba claro que su presencia no era necesaria y que todo estaría mejor si evitaba incomodidades. No había insultos explícitos, pero el subtexto era violento. No era bienvenida porque, a ojos de la hermana, no representaba el tipo de éxito que querían exhibir ese día. Grace sintió el calor subirle al cuello, esa mezcla de vergüenza y rabia que obliga a respirar por la nariz para no romper. A su alrededor, dos invitadas miraron su vestido como si fuera un problema logístico. El piano del salón siguió sonando, indiferente. Si has llegado hasta aquí es porque alguna vez sentiste ese nudo en la garganta al ser minimizado por tu propia familia. Para apoyar este tipo de relatos y que más personas los encuentren, deja tu me gusta y cuéntame desde qué ciudad estás viendo esto. Leer de dónde nos acompañan ayuda a que estas historias no se sientan solitarias. Después de guardar el teléfono, Grace tomó aire y decidió no discutir con el personal del hotel. Sabía que una escena solo confirmaría el estereotipo que su familia usaba contra ella. Se alisó el vestido, enderezó los hombros y salió del St. Regis con pasos medidos. Afuera, la tarde en la Quinta Avenida seguía su curso. Taxistas impacientes, turistas con bolsas brillantes, el olor a café que escapa de las puertas giratorias. Caminó una cuadra sin mirar atrás, no por orgullo vacío, sino porque había aprendido a proteger o pouco de paz que ainda le restaba. Dentro de su bolso, un sobresellado pesaba más que cualquier cartera de mano. Era el límite y, al mismo tiempo, el comienzo. Grace no caminó mucho antes de detenerse frente a una cafetería pequeña, una de esas que pasaban desapercibidas entre boutiques y oficinas. Entró, pidió un té negro y se sentó junto a la ventana. Mientras el vapor subía de la taza, abrió discretamente su bolso y tocó el sobre. Dentro llevaba un mensaje que había preparado con meses de anticipación. Un gesto que, en otro contexto, debía ser un regalo para su hermana. Era la confirmación de una compra.
un penthouse de $2,8 millones en Manhattan. El plan original era entregarlo en el banquete como símbolo de reconciliación, como prueba de que Grace, a su manera, también había triunfado. Ahora, en esa mesa de madera gastada, el sobre adquiría otro significado. Ya no era un puente, era un espejo en el que Victoria tendría que mirarse. La ironía no se le escapaba. Victoria siempre había presumido de conexiones, de fiestas con empresarios, de vestidos a medida. Lo que nadie sabía es que, detrás de ese brillo, Grace se había convertido en vicepresidenta senior en una de las gestoras inmobiliarias más grandes del mundo. Ella, la supuesta hermana invisible, llevaba años cerrando contratos que movían cifras inimaginables para la mayoría de los invitados que ahora la habían excluido. No necesitaba explicaciones, pero el dolor seguía ahí, latente. Mientras observaba a la gente caminar por la acera, empezó a pensar en cómo un solo gesto, una sola decisión, podía cambiar el guión de toda la celebración. El té se enfriaba, y con cada sorbo entendía más que el sobre no podía quedarse oculto en su bolso. Grace volvió al hotel con pasos firmes, pero sin hacer ruido. No buscó a su hermana ni trató de entrar a la recepción. Simplemente entregó el sobre a un asistente que reconoció el apellido y lo llevó con rapidez hacia la zona reservada. Ella no explicó nada, no dio detalles, solo pidió que llegara a manos de Victoria. Después, giró sobre sus talones y salió a la calle, mezclándose con los transeúntes como si nunca hubiera estado allí. Su corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de anticipación. Sabía que, tarde o temprano, alguien abriría ese sobre y el peso de la verdad caería sobre cada mesa llena de copas y brindis. Caminó hacia el sur de la avenida, buscando refugio en el anonimato de la multitud. Dentro del salón, la escena fue distinta. Victoria, sonriente, rodeada de socios e inversores de su prometido, abrió el sobre con la expectativa de hallar un cheque, una nota personal, o quizá algún detalle incómodo que pudiera desechar. Lo que encontró la dejó sin palabras. Una tarjeta corporativa de Blackstone con el nombre de su hermana y el cargo de vicepresidenta senior. Al principio creyó que era una broma, pero bastó que dos de los presentes, clientes habituales de la firma, confirmaran en voz baja que la conocían para que el aire se volviera espeso. Las conversaciones se apagaron. Las sonrisas se congelaron y el rumor de la orquesta pareció interrumpirse. Victoria había intentado borrar a su hermana del evento, pero la presencia de Grace acababa de hacerse más grande que cualquier arreglo floral o discurso preparado. La noticia corrió como pólvora dentro del salón. Algunos invitados, incrédulos, comenzaron a revisar sus teléfonos para confirmar lo que acababan de escuchar. Sí, Grace Mitchell aparecía en comunicados financieros. Sí, había estado presente en cierres multimillonarios de la compañía. De pronto, la novia perfecta dejó de ser el centro de atención y la sombra de su hermana se convirtió en el tema principal de la noche. Victoria intentó recomponerse, alzó la voz para brindar, pero el murmullo ya la había devorado. El peso de la humillación era imposible de disimular, y las miradas de los inversores empezaron a cambiar. De admiración a duda, de confianza a cautela. Grace, ajena a ese espectáculo, cenaba sola en un restaurante cercano. Había pedido una ensalada y una copa de vino blanco, disfrutando de un silencio que rara vez tenía en su vida. Su celular vibraba sin descanso. 47 llamadas perdidas de Victoria, mensajes interminables, excusas y súplicas mezcladas con amenazas veladas. No respondió a ninguno. Se permitió, por primera vez en años, la tranquilidad de comer a su ritmo, de observar la vida a través de un ventanal sin sentirse juzgada. Esa noche entendió que la paz no siempre llega con reconciliaciones grandiosas, sino con la decisión simple de no retroceder ante quienes te desprecian.
Mientras en el St. Regis la incomodidad se multiplicaba, Victoria buscaba a tientas recuperar la atención de los presentes. Su prometido, Robert, trataba de calmar a los inversores, asegurando que todo era un malentendido, pero el daño estaba hecho. Un par de empresarios con quienes esperaba cerrar acuerdos millonarios aprovecharon la confusión para retirarse discretamente, dejando tras de sí un vacío mucho más elocuente que cualquier palabra. La boda, que debía ser su gran vitrina social, se había transformado en un escenario de dudas. Nadie hablaba ya de la ceremonia. Todos comentaban sobre Grace, la hermana olvidada, que resultó ser más influyente de lo que imaginaban. Grace, en paralelo, pensaba en qué hacer con aquel penthouse que había adquirido con tanto esfuerzo. La idea de donarlo empezó a tomar forma mientras caminaba de regreso a su apartamento. Había pasado gran parte de su vida soportando desprecios y minimizaciones, pero ese día había comprendido que su valor no necesitaba aprobación familiar. Al pensar en mujeres que, como ella, habían sido menospreciadas o silenciadas, la decisión se volvió clara. Ese espacio no debía ser un regalo envenenado para alguien que nunca la valoró, sino un refugio real para quienes necesitaban un nuevo comienzo. Esa certeza la hizo sonreír por primera vez en mucho tiempo, no con ironía ni revancha, sino con la serenidad de haber encontrado un propósito distinto. Días después, la noticia de la donación se hizo pública. Grace había transferido oficialmente el penthouse a un refugio de mujeres en transición, un lugar donde víctimas de abuso y abandono podían iniciar de nuevo. Los periódicos locales se hicieron eco, y pronto medios internacionales también difundieron la historia. La ejecutiva que convirtió una humillación familiar en una oportunidad para cambiar vidas. Los rostros de varias beneficiarias aparecieron en artículos, mujeres que agradecían la posibilidad de tener un techo digno y seguro. Mientras tanto, el apellido Mitchell se discutía en círculos empresariales y sociales, pero ya no asociado al brillo superficial de Victoria, sino a la contundente decisión de Grace. Si estás leyendo este relato hasta aquí, significa que la historia realmente te tocó. Cuéntame en los comentarios si alguna vez tuviste que transformarle el sentido a una herida para seguir adelante. Y sobre todo, dime desde dónde nos acompañas. Es inspirador saber que estas palabras viajan a tantas ciudades distintas. Ese eco de solidaridad virtual acompañaba la realidad. La boda había terminado en un susurro incómodo, mientras Grace seguía construyendo un nombre que ya no dependía de comparaciones ni aprobaciones. Cada mensaje de apoyo que recibía le recordaba que no estaba sola, que había muchas personas que entendían la dureza de ser subestimado por los tuyos y la fuerza necesaria para levantarse sin pedir permiso. Robert, al ver que la confianza de los inversores se desmoronaba, intentó organizar una reunión de emergencia con el consejo de la empresa familiar. Sin embargo, las llamadas no fueron respondidas con la misma rapidez de siempre. 2 aportes financieros de gran peso fueron cancelados en cuestión de horas, y el rumor de que Victoria había intentado borrar a su propia hermana de la boda se esparció con rapidez entre círculos donde la reputación lo era todo. El St. Regis, testigo de tantos eventos fastuosos, se convirtió en el escenario donde una pareja vio resquebrajarse la base de su futuro. Para Victoria, el vestido impecable y el maquillaje caro ya no bastaban. El brillo había desaparecido bajo la sombra de la verdad expuesta. Grace, por otro lado, vivía un contraste absoluto. Mientras la familia ardía en reproches y recriminaciones, ella se concentraba en su trabajo. El gesto de donar el penthouse no solo había fortalecido su credibilidad profesional, sino que también había marcado un antes y un después en su vida personal. La empresa reconoció su liderazgo y la promovió a vicepresidenta ejecutiva. Los periódicos, que días atrás habrían ignorado cualquier movimiento suyo, ahora la buscaban para entrevistas.
Su historia era contada no como la de alguien que vengó una humillación, sino como la de una mujer que supo convertir el dolor en propósito. En medio de esa atención inesperada, Grace mantuvo lo más importante, la calma de saber que ya no debía probar nada a nadie. Victoria, desesperada, apareció días después en la sede de la Blackstone. Esperó en el lobby durante horas, con el maquillaje corrido y un ramo de flores en las manos, como si aquel gesto pudiera borrar la crueldad con la que había excluido a su hermana. Pidió hablar con Grace, primero con súplicas y luego con exigencias. Pero el protocolo de seguridad fue claro. Solo quienes tenían cita podían subir. Desde la planta alta, Grace observó de lejos aquella escena a través de un ventanal. No bajó. No fue crueldad. Fue una decisión, consciente de poner límites donde antes había permitido demasiadas heridas. En vez de confrontar cara a cara, Grace envió un correo electrónico breve, directo, sin adornos. Le agradecía el interés en reconciliarse, pero dejaba claro que necesitaba distancia definitiva. No había reproches largos, solo la firmeza de alguien que aprendió a protegerse. El correo cerraba con una frase contundente: «Mi vida ya no depende de tu aprobación». Esa línea, aparentemente sencilla, fue el cierre simbólico de un capítulo que había durado décadas. En su oficina, mientras los teléfonos no dejaban de sonar y los correos se acumulaban con invitaciones y reconocimientos, Grace se permitió sonreír. No por orgullo vacío, sino porque entendía que la verdadera victoria no estaba en ver a su hermana caer, sino en haberse levantado ella misma. El refugio que recibió el penthouse comenzó a funcionar en cuestión de semanas. Las habitaciones, antes pensadas para una sola familia de lujo, se adaptaron para acoger a decenas de mujeres con sus hijos. Los pasillos se llenaron de voces nuevas, de risas tímidas y también de llantos liberados, propios de quienes finalmente encontraban un lugar seguro. Grace visitó el lugar en privado, sin cámaras ni periodistas, y vio cómo un espacio que había sido símbolo de ostentación se transformaba en una oportunidad de renacimiento. Aquella visión le dio más satisfacción que cualquier contrato firmado o titular en los periódicos. Mientras tanto, en su entorno más cercano, la familia se dividía. Algunos defendían a Victoria, asegurando que todo había sido un malentendido, mientras otros reconocían en Grace la dignidad que nunca habían sabido valorar. Las reuniones familiares se volvieron tensas y, en muchos casos, dejaron de existir. Grace no buscó mediar ni convencer a nadie. Aceptó que el costo de establecer límites era la pérdida de ciertos vínculos. Con el tiempo, esa decisión se volvió liberadora. Lo que antes habría sentido como un castigo, ahora era un recordatorio de que familia no siempre significa apoyo, y que el verdadero respeto se construye más allá de la sangre. Con el paso de los meses, Grace consolidó su nueva posición en la empresa. Sus colegas comenzaron a verla no solo como una ejecutiva eficiente, sino como alguien con la valentía de mantener la calma en medio de un huracán personal. En entrevistas breves, siempre desviaba el foco hacia el refugio, resaltando la importancia de ofrecer segundas oportunidades a quienes habían sido invisibilizadas. Nunca mencionó el nombre de su hermana. No hacía falta. El público ya conocía la historia y comprendía quién había intentado borrarla de un día que, irónicamente, terminó por darle mayor visibilidad. Victoria, en cambio, vivió la resaca social. Su nombre empezó a asociarse con frases como «la hermana que excluyó» o «la novia eclipsada». En eventos posteriores, su presencia provocaba murmullos incómodos, y poco a poco, las invitaciones comenzaron a disminuir. Robert, que había apostado por reforzar su imagen corporativa a través del matrimonio, se encontró lidiando con inversores que ya no confiaban en su criterio. El brillo de ambos se apagó en silencio, no por un escándalo mediático explosivo,
sino por esa lenta pero implacable pérdida de credibilidad que convierte a las personas en notas al pie. Mientras tanto, Grace observaba todo a la distancia, sin necesidad de intervenir. La vida se encargaba de ajustar cuentas. Una noche, mientras contemplaba el skyline de Nueva York desde la ventana de su oficina, Grace recordó cómo todo había empezado en ese lobby del St. Regis. La sensación de ser borrada de una lista había sido devastadora, pero ahora entendía que ese golpe fue también el catalizador de una transformación inevitable. No se trataba de venganza, sino de encontrar su lugar sin tener que rogarlo. El contraste entre el silencio del salón vacío y el bullicio lejano de la ciudad le devolvió una certeza. Había dejado de vivir a la sombra de otros. El correo de Victoria llegó semanas más tarde. Una carta extensa, llena de disculpas, recuerdos de infancia y promesas de cambio. Grace la leyó entera, con calma, en su apartamento modesto, mucho más pequeño que el penthouse que había regalado. Al terminar, dobló el papel y lo guardó en una carpeta sin responder. No sentía odio, tampoco nostalgia. Solo había aprendido a no ceder espacios a quienes la habían herido de manera tan consciente. El silencio era su respuesta más honesta. Esa noche durmió profundamente, convencida de que había cerrado un ciclo y de que la verdadera libertad se encontraba en no depender del perdón ajeno para avanzar. Con el tiempo, el refugio adquirió notoriedad propia. La historia de cómo había nacido inspiró a donantes y voluntarios, y pronto pasó de ser un proyecto discreto a un modelo replicado en otras ciudades. Grace siguió de cerca cada avance, no como figura pública, sino como una colaboradora más. Visitaba a las mujeres, escuchaba sus historias y reconocía en sus miradas el mismo brillo apagado que ella había cargado durante años. Ayudarlas a recuperar dignidad se convirtió en una misión personal que le recordaba a diario que la humillación que sufrió no fue un final, sino el inicio de algo mayor. Para Victoria, el golpe final fue aceptar que el apellido ya no le abría puertas. Intentó volver al mundo corporativo con proyectos pequeños, pero la sombra de lo ocurrido en la boda la acompañaba en cada entrevista. Amigos de conveniencia desaparecieron y los rumores sobre su carácter altivo la precedían. Incluso dentro de la familia, quienes antes la aplaudían comenzaron a tomar distancia. En reuniones donde antes reinaba su protagonismo, ahora había sillas vacías y conversaciones incómodas. El contraste entre ambas hermanas se volvió evidente. Una había usado la adversidad para crecer, la otra para hundirse más en su propio orgullo roto. Grace no buscó venganza en ninguno de esos desenlaces. Su energía estaba enfocada en seguir creciendo y en mantener su equilibrio personal. Aprendió a disfrutar de cosas sencillas, caminar por Central Park al amanecer, cocinar en casa sin revisar el teléfono cada minuto, aceptar invitaciones de amistades que la valoraban sin condiciones. Cada pequeño gesto cotidiano era, en realidad, una victoria íntima que le recordaba cuánto había cambiado desde aquella tarde en que la dejaron fuera del salón. Su vida ya no giraba alrededor de lo que pensaran los demás, sino de la paz que ella misma había decidido construir. Los medios continuaron buscando titulares con su nombre, pero Grace eligió la discreción. Permitía algunas entrevistas cuando sabía que el foco sería el refugio o los proyectos sociales, nunca para alimentar el morbo familiar. Sabía que la historia de la boda era un imán, pero también entendía que su fuerza real estaba en cómo había transformado ese episodio en algo útil para otros. Esa capacidad de elegir qué mostrar y qué reservar fue lo que finalmente le dio el control que siempre había querido. En silencio, se convirtió en un referente para muchas personas que la escribían en privado, agradeciéndole el ejemplo de dignidad. Los años siguientes confirmaron que la decisión de Grace había sido un punto de inflexión irreversible.
El refugio logró atender a más de 40 mujeres en su primer año y expandió su capacidad con apoyo de nuevos donantes. Algunas de ellas, en cartas anónimas, compartieron cómo ese lugar les había salvado la vida, dándoles la oportunidad de huir de entornos abusivos y empezar de cero. Grace leía esos testimonios en silencio, con lágrimas contenidas, sabiendo que cada palabra era un recordatorio de que había transformado un dolor personal en esperanza colectiva. Victoria, en contraste, quedó atrapada en una espiral de intentos fallidos por recuperar prestigio. Su matrimonio con Robert se resquebrajó bajo la presión de las pérdidas financieras y la falta de confianza. Poco a poco, la pareja dejó de aparecer en eventos sociales, y su círculo se redujo drásticamente. Los mismos que alguna vez rieron de Grace, ahora guardaban silencio incómodo ante la caída de Victoria. Esa ironía nunca fue celebrada por Grace, que prefería mantener distancia. Para ella, la verdadera lección estaba clara. No se trataba de demostrar quién tenía más poder, sino de recordar que la dignidad es lo único que nunca se debe negociar. Grace, desde su nueva posición como vicepresidenta ejecutiva, comenzó a liderar proyectos internacionales. Viajaba con frecuencia, firmaba acuerdos importantes y, aún así, se reservaba tiempo para seguir vinculada al refugio. Sus colegas admiraban su capacidad de mantener la humanidad intacta en medio de cifras astronómicas y salas de juntas repletas de egos. Esa dualidad, ejecutiva de alto nivel y mujer comprometida con causas sociales, la convirtió en un referente que trascendía lo corporativo. No era raro que jóvenes profesionales la buscaran para pedir consejo, encontrando en 1900 ella un ejemplo de resiliencia que no se enseñaba en ninguna universidad. En lo personal, Grace también encontró espacio para sanar. Se permitió abrirse a nuevas amistades y a una vida afectiva más sana, lejos de relaciones tóxicas. El miedo a ser juzgada fue quedando atrás, sustituido por la confianza en su propio criterio. Cada paso que daba reforzaba la certeza de que el verdadero éxito no estaba en títulos rimbombantes ni en propiedades millonarias, sino en la libertad de elegir con quién compartir la vida. Así, la mujer que un día fue rechazada en la puerta del St. Regis se convirtió en alguien que ya no necesitaba entrar en ningún lugar para validarse. Ahora, era ella quien decidía qué puertas abrir y cuáles mantener cerradas. Aquel recuerdo del sobre entregado en silencio seguía apareciendo en su mente, pero ya no como una herida abierta, sino como un recordatorio de fuerza. Grace entendió que su vida había cambiado en ese instante preciso, cuando decidió no implorar ni discutir, sino actuar con dignidad. Lo que parecía un día de humillación se había convertido en la base de todo lo que vino después. Esa certeza la acompañaba en cada reunión de trabajo, en cada visita al refugio, y hasta en los momentos tranquilos de su hogar. Era la prueba de que un solo día puede redefinir por completo el rumbo de una vida. Victoria, por su parte, se fue desdibujando poco a poco del panorama social. Intentó acercarse a otros círculos empresariales, pero la desconfianza siempre la antecedía. La historia de cómo trató a su hermana en la boda se había vuelto un rumor recurrente, imposible de borrar. En privado, buscó reconciliaciones con algunos familiares, pero nunca logró reparar del todo la imagen rota. Su caída no fue un escándalo abrupto, sino una lenta erosión de credibilidad y respeto. Grace no celebró esa caída, solo la observó como consecuencia natural de años de desprecio acumulado. Ella misma había decidido soltar, y ese acto de soltar fue, en última instancia, su mayor victoria. Con los años, el apellido Mitchell empezó a resonar de manera distinta. Ya no era sinónimo del lujo vacío que Victoria había querido imponer, sino de los logros de Grace
y de las vidas transformadas gracias a su decisión. En conferencias sobre liderazgo femenino, su nombre aparecía como ejemplo de resiliencia. Sin proponérselo, se había convertido en un símbolo de cómo una herida podía convertirse en un motor de cambio. Muchas personas, especialmente mujeres, jóvenes, la buscaban no para hablar de inversiones, sino para entender cómo se sobrevive al desprecio de la propia familia y se construye una identidad sin pedir validación. Grace nunca olvidó lo que se sentía al ser ignorada en la puerta del St. Regis. No borró ese recuerdo. Lo conservó como una brújula. Cada vez que sentía la tentación de callar o conformarse, volvía a esa escena y recordaba que lo único innegociable era su dignidad. El refugio seguía creciendo, ella seguía avanzando en su carrera, y la herida inicial ya no dolía. Era una cicatriz que contaba una historia de superación. Y en los días de mayor cansancio, cuando el peso del trabajo la agobiaba, bastaba con mirar los rostros de las mujeres que encontraban un hogar en aquel penthouse para saber que todo había valido la pena. Grace alcanzó un equilibrio que jamás imaginó posible. Su nombre aparecía en reportajes de negocios, pero también en columnas de opinión sobre filantropía y liderazgo social. A diferencia de 1990, Victoria, que buscaba cámaras y flashes, ella prefería la discreción. Cada reconocimiento lo recibía con humildad, consciente de que lo esencial no estaba en los titulares, sino en las vidas que se reconstruían bajo un techo seguro. Esa visión la mantenía centrada, recordándole que el verdadero poder no se mide en aplausos, sino en impacto real. Victoria, en cambio, quedó atrapada en un círculo de resentimiento. Intentó, en más de una ocasión, presentarse en reuniones familiares con el mismo aire de superioridad de antes, pero el vacío en las miradas era evidente. La distancia se había vuelto irreversible. En esos encuentros, Grace mantenía la cortesía, sin rencor, pero sin abrir la puerta a la cercanía. Había aprendido que el perdón no siempre significa reconciliación. Su límite era claro, y esa frontera emocional le permitió vivir con tranquilidad. La mujer que un día había sido excluida ya no necesitaba entrar en ninguna lista. Ahora era ella quien definía dónde quería estar y con quién. Un año después, el refugio celebró un evento íntimo para conmemorar su aniversario. No hubo alfombra roja ni cámaras de televisión, solo un grupo de mujeres que compartieron sus avances. Algunas habían conseguido empleo estable, otras habían retomado estudios, varias habían logrado recuperar la custodia de sus hijos. Grace escuchó cada testimonio en silencio, con un nudo en la garganta. No necesitaba hablar. Su presencia ya era suficiente para recordarles que todo ese espacio había nacido de un día de dolor transformado en acción. Al salir, una de las residentes la abrazó y le susurró gracias. Fue un gesto simple, pero más poderoso que cualquier contrato millonario que hubiera firmado. En su oficina, al caer la tarde, Grace volvió a mirar la ciudad desde lo alto. El ruido del tránsito llegaba amortiguado, y por primera vez en mucho tiempo se sintió completamente en paz. Recordó a la joven insegura que había llegado al St. Regis con un vestido sencillo y la esperanza de ser aceptada. Esa imagen contrastaba con la mujer que era ahora, segura, respetada y, sobre todo, libre de la necesidad de agradar. La vida le había mostrado que a veces los mayores regalos llegan disfrazados de rechazo. Esa certeza se convirtió en su faro, guiándola en cada decisión futura, sabiendo que la dignidad nunca se negocia, ni siquiera con la propia familia.